Sí, una parte. Hola amigos, estamos en nuestra cuarta entrega de nuestro webinar de alfabetización filosófica. Hemos visto cómo la filosofía tiene importancia en nuestras vidas, en alguna medida, que es de lo que se trata esto. Vimos cómo el asombro de los griegos hizo nacer este tipo de pensamiento. Y llegamos a Descartes, que es el filósofo que inaugura la modernidad, con el pienso, luego existo, conocido por nosotros como el cogito. Bueno, ahora tenemos que seguir en nuestro periplo filosófico, periplo viaje para la gente, que continúa con la ilustración. La ilustración es un proceso no solo filosófico, sino también político, social, tiene que ver con una serie de cambios sociales. Por ejemplo, la llegada del café. La gente empieza a tomar café, aparecen las cafeterías, la gente se junta en las cafeterías, la gente empieza a conversar. La gente empieza a intercambiar ideas. Ya está un poco instalado esta idea de Descartes de que cada uno es capaz de buscar y encontrar la verdad. Y aparecen filósofos muy importantes. Rousseau, por ejemplo, que dice que el gobierno viene de un contrato social. Esto es que los seres humanos en un momento dado entregan su derecho a la autotutela, que es a la autodefensa a través de la violencia, a una entidad llamada el Estado, y es el Estado el que tiene el monopolio de la fuerza, y allí es donde parte el contrato social. En esta misma dirección Hobbes habla del Leviatán, que también habla algo más o menos parecido, pero este Estado es monstruoso y es un Estado mucho más siniestro, digamos. Normalmente Hobbes es el padre de las ideas realistas. Todo lo que estamos hablando hoy tiene todavía importancia en teoría política, tiene todavía importancia en cómo se ordena el mundo. Ya estamos entrando a un mundo contemporáneo. Sin embargo, para mí, en términos propiamente filosóficos, el filósofo más importante de la Ilustración es Immanuel Kant. Immanuel Kant es un filósofo alemán del siglo XVIII que vive en una ciudad que se llama Königsburg y que ahora se llama Kaliningrado. Este personaje era un tipo que no hacía mucho, no salía mucho de su casa, daba un paseo a la misma hora, la gente podía regular sus relojes siguiendo la rutina de Kant. ¿Cuál es la gracia de este personaje tan divertido, digamos? Bueno, primero él tiene un pequeño ensayo que se llama ¿Qué es la ilustración? Sapere aude. Atrévete a saber. Y en este artículo, que es bastante pequeño, ustedes lo pueden encontrar en la red, él dice que la ilustración es atreverse a saber, es atreverse a pensar y atreverse a hacer uso de la razón para juzgar el mundo. En este artículo él hace una distinción entre el uso público y el uso privado de la razón, que ha sido debatida y sigue siendo debatida hasta el día de hoy. El uso privado es el uso que uno hace consigo mismo y en sus círculos de confianza. El uso público es aquel que tiene que hacer un funcionario que tiene alguna responsabilidad en el Estado o en la administración, o cualquier ciudadano que se vea sometido a un determinado régimen, y moderar su pensamiento de acuerdo a las leyes. Esto ha sido bastante discutido. Sin embargo, es Kant quien, después de Descartes, comienza a darle forma a esto que es la modernidad. Y él hace dos cosas. Escribe un libro muy importante, dentro de todos los libros que escribió, que se llama La crítica a la razón pura. Y en esta crítica a la razón pura, él examina y inaugura la teoría del conocimiento, que es el conocimiento, y se pregunta si la filosofía puede seguir el camino seguro de la ciencia, porque ya con Descartes, como hemos visto, la matemática, la física, empezaron a crear tecnologías, invenciones, hay una serie de avances, y la filosofía, piensa Kant, que se ha quedado un poco atrás en esto, y él se pregunta si es posible. Bueno, y él dice que es posible, pues, cuando diciendo que es lo que son posibles los juicios sintéticos a priori. Los juicios sintéticos a priori son aquellos juicios que a partir de dos premisas pueden obtener un nuevo conocimiento, y a priori quiere decir si son posibles al margen de la experiencia.
La respuesta de él es que sí. Una vez hecho esto, él se pone a investigar la teoría del conocimiento, que es básicamente cómo hacemos para pensar. Y en la crítica de la razón pura tiene la crítica de la razón pura es un libro de este corte. Tiene un muy detallado mapa de este conocimiento que no vamos a analizar ahora en su totalidad, porque esto es un webinar de alfabetización filosófica. Entonces, más que ustedes aprendan nociones kantianas, que yo los llamo a investigarlas, lo importante en Kant es que Kant dice que es posible el conocimiento y que es posible hacer un juicio de la experiencia, y esto es lo usar para algo que es tremendamente importante hasta el día de hoy, que es la justificación de la moral de manera racional, ya no de manera divina, no justificada en Dios. Dios ya no parece ser el fundamento único, necesario y correcto para todas las cosas, y él fundamenta esta moral en la razón. La dignidad humana, que hasta ahora era porque era una criatura creada por Dios, pasa a ser su dignidad como ser racional. Y él resume su moral en una cosa que se llama el imperativo categórico, que tiene 3 formulaciones, pero que hoy día vamos a ver 2, porque la tercera plantea problemas que no es nuestra intención tratar acá. Que primero dice: actúa de tal manera que tu máxima, esto es que tu principio que dirige tu acción, pueda ser ley universal. Que lo que tú haces puedan hacerlo todos y todos puedan ser buenos. Esto permite de alguna manera que cada persona pueda juzgar sus propias acciones por sí mismo y descubrir el bien en ellas. Y la otra es: actúa de tal manera que trates a los otros siempre como fines en sí mismo y no como meros medios. Esas son las 2 principales formulaciones del imperativo categórico. Como dije, no voy a tratar la tercera porque alude a un hipotético reino de fines, que es un tema tremendamente discutible y que no es lo que me interesa ahora. Por supuesto que yo los llamo a que ustedes realmente estudien esto, porque es interesante y se van a encontrar ahora con fuentes dignas de ser leídas y simples. La Wikipedia es una buena opción, es bueno siempre partir por ella, pero no lo malo es quedarse en Wikipedia, digamos, eso no está bien. Pero sí, es algo que ustedes pueden ver. Pero lo importante aquí, primero que nada, es que el hombre empieza a ser juez de su propia acción. Si ustedes se dan cuenta, el hombre comienza a ser ahora, a comparecer ante el tribunal de su propia razón, ya no al confesor, ya no al cura. Por lo tanto, la moral pasa a tener una característica que define a la moral hasta el día de hoy, en el sentido de ser autónoma, es decir, el hombre se regula moralmente a sí mismo. A diferencia, por ejemplo, del derecho, que es heterónomo, una palabra de $5.000. Heterónomo quiere decir que la norma está fuera. Si yo no cumplo con una ley, me castigan, ya sea con multa, con cárcel, etc. Si yo no cumplo con alguna norma moral, el juicio será mi propia culpa. Yo mismo compareceré ante mi propio juicio y diré: yo he actuado mal, no he seguido máximas que puedan ser una ley universal, no he tratado a los demás como fines en sí mismos y como meros medios. Claro, eso no significa que sea poderoso, es otro gesto. Ahora bien, la mayoría de la gente, mucha gente, lamentablemente incluyéndome, no nos gusta Kant porque es toda esta cosa moral, pero hay que reconocer el gran avance en Kant, que es la justificación racional de la moral. Cuando hablamos de una justificación racional de algo, quiere decir que potencialmente cualquiera podría hacer un juicio moral y puede juzgar a otros. Esto es interesante porque cuando uno se juzga a sí mismo y uno juzga a su propia opción, está bien, pero cuando uno dice: yo tengo la autoridad para ejercer un juicio moral, yo puedo ejercer un juicio moral, por ejemplo, sobre las personas que tienen la autoridad. Esto es interesante porque esto antes no se podía hacer. El rey era un rey por derecho divino, yo no era quien para juzgarlo porque el rey estaba ahí por voluntad de Dios. Sin embargo, Kant nos dice: no, tú puedes, y no solo puedes, sino que debes analizar moralmente las cosas. Cuando esto ocurre, de nuevo el poder tiembla, y aquí sí, en este momento ya a nuestro querido amigo Luis XVI, que era un buen chato, por si acaso. Luis XVI era súper buena persona, pero llegó tarde. Llegó tarde al despotismo ilustrado, llegó tarde a hacer medidas que cambiaran las condiciones de vida de los franceses, y bueno, como llegó tarde, terminaron cortándole la cabeza. Esto se debe en gran medida al hecho de que la gente se dio cuenta que podía hacer juicios morales, sobre todo sobre la autoridad. Esto es importante. Entonces,
Si ustedes se dan cuenta, la filosofía tuvo básicamente la posibilidad de cambiar el mundo. Y la tiene hoy día. Nosotros, cuando vemos a nuestros políticos haciendo estas cosas lindas que ellos hacen, digamos, como, no sé, tener cientos de líneas de celulares y gastarse cientos de millones de pesos en sus teléfonos, podemos hacer un juicio moral sobre ellos y a lo mejor aunque tú no conozcas a Kant, tú le debes a Kant la posibilidad de hacer ese juicio, la posibilidad de publicarlo en Facebook, de publicarlo en algún tipo de medio más serio, de leer periodistas, de contrastar opiniones. Esa libertad es producto de la Ilustración. Libertad, igualdad, fraternidad es el lema de la Revolución Francesa. Estas cosas que nosotros damos por sentadas no existían. En la época de los reyes, si tú criticabas al rey públicamente, era muy probable que por lo menos, por lo bajo, estuvieras preso, digamos. Entonces, eso era complicado, eso era lo menos que te podía pasar y te podían cortar la cabeza. Ahora no, ahora vemos que hay un tremendo debate, los políticos son sumamente cuestionados y eso es debido a esto, a este tipo de pensamiento como el de Kant, como el de Montesquieu, como el de Rousseau, que hemos puesto como los principales artífices de la Ilustración. Kant, como digo, ha sido en términos estrictamente filosóficos y teóricos el más importante de esto, pero un Rousseau, un Montesquieu han sido sumamente importantes en términos de teoría política. Y otro pensador, que no es propiamente un filósofo, sino más bien un escritor de tono filosófico como Voltaire, a quien muchos conocerán, se encargó más bien de divulgar estas ideas de una manera que pudieran entenderlas las otras personas, porque si yo les digo lean a Kant, yo no le he dicho lean a Kant, pero si yo les digo lean a Kant, ustedes pueden querer asesinarme porque Kant es muy difícil de leer, pero sí les puedo decir lean a Voltaire, porque Voltaire escribe para la gente, no Kant, que es un escritor muy malo, a pesar de ser un filósofo brillante, y realmente cuesta leerlo, o sea, hay que tener algún entrenamiento para llegar a leer a Kant, pero sí pueden leer artículos sobre Kant que lo explican muy bien, sobre todo en este punto. Estas filosofías todavía son discutibles, no en los puntos que yo en este momento he enumerado, en otro tipo de cosas que no quiero llevar, excepto por una. ¿Este juicio moral es suficiente para cambiar el mundo? Sí, en algún momento lo hizo, pero ¿es suficiente para seguir con los cambios? ¿Es suficiente para cambiar propiamente tal el sistema, un sistema como el sistema capitalista? Esto nos va a llegar a la época que sigue, esto se va profundizando. Hay alguien que dice que esto no es posible después de otro ilustrado muy importante que se llamó Hegel, Jorge Federico Guillermo Hegel, tenía 3 nombres, que profundizó el tema de del sapere aude, discutió con Kant y creó el método dialéctico del conocimiento, que es un método que se basa en oposiciones y es una forma de interpretar la historia. Eso lo vamos a ver la próxima vez. Pero esto, a partir de Kant, ya tenemos este paso, digamos, a seguir el cambio, que la filosofía se vuelva cada vez más política. Al mismo tiempo, también a partir de Kant, tenemos vertientes existenciales, porque Kant dice que lo que nosotros conocemos son los fenómenos, no las cosas en sí. Y sin embargo, un filósofo kantiano como es Arthur Schopenhauer dijo, no, si podemos conocer la cosa en sí, pero ¿cómo? Porque nosotros también somos cosas en sí. Y nosotros cuando nos examinamos a nosotros mismos descubrimos que somos la cosa en sí. Eso es lo que empieza a suceder en la Ilustración. Todas estas herramientas están disponibles para nosotros gracias a gente que no solo pensó, sino que hubo gente que murió por esto también. Hubo mucha gente que esto costó sangre. Una vez que, claro, los filósofos pensaban, los filósofos decían cosas, pero después había otra gente que decía, bueno, cambiemos el mundo y normalmente cuando tú quieres cambiar el mundo hay guerra y la gente muere. Nosotros damos esto por sentado y no nos permitimos a pensar y no hablamos de esto y por eso las cosas por sabía se callan y por calladas se olvidan. Y como la gente se olvida este tipo de cosas, empezamos a perder herramientas de cambio y de juicio para juzgar el mundo en que vivimos, el país en que vivimos. Y eso es lo importante de la filosofía, por eso a mí me interesó hacer este curso desde ese punto de vista. La filosofía es una excelente herramienta de cambio social, de hecho lo ha sido. Y eso es lo que más importa que ustedes entiendan. Y bueno, estamos en la modernidad, estamos en la autonomía de la voluntad, el hombre es libre, por lo tanto es sujeto moral, por tanto también puede hacer juicios morales. Y por tanto estos juicios morales van a tener una expresión política y van a haber grandes cambios.
Esto lo vamos a dejar hasta aquí porque esto es bastante complejo. Lamentablemente en este tipo de comunicación ustedes nos van a hacer preguntas, pero este ya es el momento donde ya estamos viviendo la época que vivimos, llamada modernidad. Hay gente que habla de la posmodernidad, eso lo vamos a ver después porque tenemos que llegar, nos faltan algunos siglos para llegar a la posmodernidad que empieza el siglo pasado, el siglo XX, los años 80 más o menos ya empezamos a hablar de la posmodernidad. Pero hay quienes dicen, entre ellos Jürgen Habermas, que es uno de mis maestros, digamos, que la modernidad es un proceso inacabado, todavía seguimos en la modernidad y vamos a ver cómo sucede eso. Pero el conocimiento de la verdad, el conocimiento del mundo, el conocimiento moral, genera cambios. ¿Cuáles son los cambios que esto va a generar? ¿Por qué, por ejemplo, se trata de eliminar la filosofía, la historia y generar las humanidades de los colegios? Bueno, por eso. Porque el pensamiento genera cambios. Y ahora estamos en Kant, estamos en este hito, digamos, que inaugura ya nuestra época propiamente tal. Y bueno, los invito a la próxima, espero que sigan reflexionando, espero que investiguen ustedes también. Hay cosas en Kant que son tremendamente complejas, la teoría del conocimiento de Kant, las intuiciones puras, el nómeno, el fenómeno, etcétera, etcétera. Son cosas que permitirían hacer 4 o 5 de este tipo de programas, pero no es lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es que ustedes vean el valor del pensamiento y que ustedes mismos de algún momento lleguen a encontrarse con estos pensadores, primero de una manera indirecta a través de comentarios y si es posible de manera directa. Estamos en una época en que tenemos internet, el artículo Sapere Aude, que es la ilustración, está disponible, ustedes lo buscan en internet y van a encontrar muchísimas versiones, la mayoría de ellas muy buenas. Y yo recomiendo que lo busquen, atrévanse a saber, atrévanse a pensar sobre todo. Eso es la marca de la filosofía, esa es la marca de la modernidad, y eso es la única posibilidad de cambio, a lo mejor que no lo vamos a ver nosotros, pero sí tal vez nuestros nietos o bisnietos vivan en un mundo mejor que este. Bueno, me despido y quedamos para la próxima ya a entrar de lleno en Hegel y Marx, a meternos en cosas ya un poquito más duras. Eso, muchas gracias, nos vemos.